Bloque de 9 noticias, vamos a hablar de economía y atención porque hay mucha expectativa por las fluctuaciones que está teniendo el dólar en nuestro país. Toda la información la trae como siempre Nahuel Amora. Bienvenido Nahuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Hizo un giro bastante copernicano, si uno quiere, el gobierno nacional en cuanto a su política monetaria, es decir, de qué modo administra el tipo de cambio, de qué modo se administra la cotización oficial del dólar. Que de algún modo, recordemos que en abril pasado se había liberado casi en su totalidad el cepo, es decir, para la gente, la compra y demás, pero al mismo tiempo se establecieron bandas, un piso y un techo a través del cual el gobierno no interviene, es decir, lo deja flotando libremente bajo el mismo concepto liberal de oferta y demanda. Sin embargo, a medida se va calentando el escenario electoral, el dólar empezó poco a poco a subir. Por supuesto que no son subas estrepitosas como se han vivido en términos de porcentaje en otros periodos de la historia, pero sí es una suba llamativa que empieza a recalentar de a poquito la inflación, que le genera preocupación al gobierno y que más allá de su discurso, es decir, esto es una cuestión de que tiene que flotar libremente y que había acordado con el Fondo Monetario de que no iba a intervenir. Lo que se confirmó ayer, y lo hizo a través del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, es confirmar de que va a intervenir de una manera muy técnica, muy específica, pero en definitiva confirma lo que incluso en el mercado se estaba sospechando, de que el gobierno utilizaba algún tipo de herramientas alternativas para inyectar dólares en algunos momentos oportunos del mercado y calmar esta suba de dólar que siempre se da en momentos electorales. ¿Pero eso no es intervención también? Justamente lo que le cuestionaban es que intervenían de otro modo en el mercado de futuros, a través del Tesoro. Lo que hace es blanquear la situación y ayer dice, el gobierno va a intentar como administrar de algún modo este desequilibrio que se genera, sobre todo porque se vienen las elecciones en provincia de Buenos Aires, porque después en octubre tenemos las nacionales. La historia argentina dice que el factor político, es decir, las expectativas de cómo puede llegar a cambiar el patrón político a futuro, hace que los argentinos y los inversores se resguarden tradicionalmente en dólares, es decir, aumente la demanda de dólares. Si aumenta la demanda de dólares, aumenta su precio, que es lo que se ha empezado a notar en estas semanas, incluso sin, que hay que recordarlo, sin la inyección de dólares que vos tuviste hasta mediados de año, hasta junio, que lo hizo el campo, ¿no? Que fue como todo un incentivo del sector agroexportador de generar dólares, de inyectar en el mercado y tranquilizarlo al dólar. Pero entonces lo que planteo es lo siguiente. Está blanqueando algo que ya estaba haciendo tal vez de manera más indirecta, o de qué modo o de qué manera distinta va a comenzar a intervenir ahora. A partir de ahora lo que hace es blanquear la situación donde el Banco Central inyectará dólares, pero lo hará a través del Tesoro, y ya lo hace en el mercado único de cambios, con esto de cuando ve que el dólar se dispara, en estos momentos estaba a 1.375 aproximadamente, inyecta dólares, porque se supone, la lógica es, cuanto mayor oferta de dólares, de algún modo uno evita, para aquellos que lo demandan, uno evita que el precio suba. Cuando aumenta la demanda y vos no tenés tanta oferta de dólares, a escasear los dólares aumenta su precio, como cualquier bien, y esa es la lógica del mercado. Sin embargo, termina interviniendo incluso vulnerando el acuerdo que había hecho con el Fondo Monetario, donde le decía que no iba a intervenir. Veamos los datos respecto un poco de esta situación, ya de lo que se confirmó ayer. Oficialmente dijeron, bueno, vamos a intervenir. Aproximadamente fueron 100 millones de dólares los que a través del Tesoro se inyectaron. El gobierno dice que tiene el famoso poder de fuego. ¿Qué es el poder de fuego? Eventualmente, si esto se le dispara, ¿cuáles son los dólares necesarios que tiene el Banco Central para utilizar? El Tesoro por sí mismo tiene aproximadamente 1.500, 1.700 millones de dólares, es decir, son pocos, pero dice el Banco Central, que lo hace a través del gobierno, tenemos reservas líquidas, que hay que decirlo también, la mayoría son a través de los préstamos y el endeudamiento que se está tomando con el Fondo Monetario y otros organismos internacionales que mejoraron los balances del Banco Central, un Banco Central que hay que decirlo, que estaba totalmente quebrado, que está en una situación de vulnerabilidad, pero que eso no se subsanó sino a través de nuevas herramientas de deuda. En estos momentos, las reservas líquidas al cierre de ayer era de 20.659 millones de dólares. Es decir, el gobierno medio que se siente tranquilo,
que ante eventuales aumentos de las demandas, sobre todo los grandes inversores, de estos que te juegan al carry trade, que te hacen negocios con la suba tan estrepitosa de las tasas de interés, tengan ellos los dólares para inyectar cuando lo necesiten y de algún modo calmar las expectativas devaluatorias. Cuando vos hablas de calmar las expectativas devaluatorias, en este caso para nuestro país, ayer tuvimos un dólar que más o menos terminó cerrando los 1.375 pesos aproximadamente. De acá a las elecciones, ¿qué variación puede llegar a tener? Y si el Estado tiene a disposición o tiene disponible, bueno, los dólares suficientes Estos son los para... dólares, exacto. Para intervenir. El gobierno no quiere que se le pase de 1.400. Bien, de algún modo, a eso quería es ir. una Ese es el expectativa tope. de... Siempre figura como en el imaginario de la gente, siempre hay números que le pueden llegar a llamar la atención. En estos momentos vos decís, menos de 1.400 está, pero cuando llegó a 1.400, por más de que porcentualmente no sea un salto importante, Hay una alerta. hay como algún tipo de alarma. Pero ellos mismos habían puesto el 1.400 como tope de la Sí, banda. bueno, justamente era el techo, que el techo tenía una actualización. Veámoslo en el gráfico para tomar dimensión esto de qué es el piso y qué es el techo. Cuando arrancó el 15 de abril y se salió del famoso cepo, digo que se salió entre comillas porque todavía hay restricciones, sobre todo para las empresas, los que tienen que girar utilidades y demás, que todavía eso no se subsanó. El 15 de abril empezó con 1.000 pesos el dólar de piso y 1.400 lo que era el techo. ¿Cómo juega esto? Si se acerca hacia el techo, el gobierno, para evitar de que se dispare el precio, inyecta dólares. Y al revés, si llegaba al piso, compraba. Nunca en ningún momento, porque ahí en la línea roja uno se da cuenta de los movimientos del dólar. Nunca llegó al piso, es decir, el gobierno no tenía la potestad de poder comprar. Pero sí cada vez más. Pero cada vez se iba acercando hacia el techo. Incluso cuando vemos hacia el final ahí de los días que están pasando, cuando se acerca al techo, le genera la preocupación. Y es ahí donde empieza a intervenir para evitar que el precio se le dispare. Pregunto, por más a lo de que mejor... tendría que haberlo Sí. dejado que esto fluctuara libremente. Claro, porque era la política económica que Exactamente. ellos habían presentado. Pregunto, no sé si tenés la información, ¿qué pasó el 29 de julio, en este caso, en donde vemos que prácticamente se disparó desde aquí a aquí el dólar? O sea, Bueno, ¿esto acá fue un tenés fenómeno movimientos... económico o fue un fenómeno político? Acá se están conjugando varias situaciones. Primero, recordemos, los cambios tan fuertes como te decía, de las exportaciones, de la liquidación de grano, fue un antes y un después. De algún modo dejaron de haber la misma inyección de dólares que había. Después hubo movimientos muy fuertes en el mercado a partir del cambio de herramientas financieras que llevó a la suba de la tasa de interés tan fuerte en pesos para evitar también esta disparada hacia el dólar. Es decir, en el mercado están pasando un montón de cambios de la política, no solo cambiaria, sino también monetaria, Claro, que tienen que ver fiscal, con por otros parte del temas. gobierno. Son varios factores lo que están llevando y están generando esta situación de tensiones donde se conjuga entre el dólar que de a poco sube, una inflación que todavía la mantienen a raya, pero que no quieren de que se dispare, tasas de interés que están duplicando por encima de lo que es el nivel de expectativa inflacionaria, que por supuesto eso hace que el pequeño inversor quizá guarde la platita que tiene en un plazo fijo por lo menos por un tiempo y no compre dólar porque sabe de que le genera una rentabilidad de corto plazo, pero al mismo tiempo esto te afecta a la actividad económica, al nivel de actividad económica, te encarece el crédito, es decir, el gobierno sabe que de a poco se le van como descompaginando algunas variables que tenía bastante controladas y que en un contexto electoral donde lógicamente se cuelan cuestiones políticas, utiliza todo tipo de herramientas, entre eso la intervención del dólar. Pasa que esta era la carta del Sí, gobierno exacto. nacional, no era una de las tantas, era la principal, era la central. Te pregunto en relación a la variación, a la fluctuación que ha tenido el dólar en estos últimos días. Para la gente que básicamente tiene sus pesos en el bolsillo y que tiene que comprar, ¿qué tenemos que esperar en cuanto a precios a partir de estas últimas variaciones? ¿Te referís a precio de la economía? Precios de la economía en general, alimentos, carne, artículos de limpieza, indumentaria. A ver, la gente que va al supermercado todos los días sabe qué productos están variando y mucho. Sean muy cautelosos a la hora de comprar porque se están disparando algunos precios en particular de algunos productos. De todos modos,
hay una caída en el nivel de consumo que hace que de algún modo no termine impactando tan directamente en algunos precios. Es decir, los supermercados no venden en la misma proporción, las despensas no venden en la misma proporción, los kioscos o panaderías que estuvimos relevando hoy no venden en la misma proporción y eso hace de que algunos precios estén contenidos. Ahora, el gobierno va a hacer todo el esfuerzo y lo hace a través de los dólares que tiene disponible para que el dólar se quede calmo y esto no se lleve hacia la inflación. Vamos a seguir con este tema. Gracias, Nahuel, por la explicación. A vos.